mundo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, el refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bienvenidos al Refugio, programa número 50 en esta radio. Y el programa, bueno, nació hace 33 años. Y siempre pensamos que cultura y derechos humanos deben ir juntos, no pueden ir separados. Siempre esta fue la columna vertebral del Refugio. Antes de hacer mi comentario editorial, que lleva un título sugestivo, Permiso para matar es el título, Permiso para matar, les cuento que mañana hay que saludar a Dani Franco, nuestro productor general, que cumple años. Mañana cumple años. O a las 12:01, pero 12:01 se complica, por supuesto, así que no le digo porque me dijeron que no se puede decir antes, así que lo anunciamos. Está Carlos Di Mar, está todo el equipo. En minutos vamos a charlar con Fernando Rosso, alguien que admiramos, editor, periodista, director de La Izquierda Diario, bueno, y de mucho más, y realmente de mucho más. Pero el título, Permiso para matar, tiene que ver con que anoche en Santos Dumont 4040 se presentó Desaparecida dos veces, el libro de Teresa Donato, y bueno, estaba desde una de las mellizas Marul hasta Luisa Balmaje, Reinaldo Siete Cases, mucha gente, muchos colegas, pero sobre todo una cantidad, Miriam Lewin, una cantidad impresionante llenaba la sala de Santos Dumont 4040. Y tuve la oportunidad de darle un abrazo, un verdadero abrazo, a Ana María Mazzocchi. Ustedes se preguntarán quién es Ana María Mazzocchi, y paso a contarles y a explicarles, y también por qué el título del editorial. Ana María Mazzocchi fue una oficial montonera. Ana María Mazzocchi se casó muy joven con Jorge Livieres, tuvieron un hijo, que es Carlos, pero a su marido, muy poco tiempo después de que naciera su hijo, la dictadura militar lo asesinó. Al tiempo, un tiempo donde Ana María era una viuda de 24 años con un bebé, la detuvieron a ella, detuvieron es un decir, la hicieron desaparecer en el sentido de no está en ninguna parte. Anoche sí estaba, y yo la abracé. No está en ninguna parte, no sabemos dónde está. Repito esto y me acuerdo que antes de comenzar cierta representación del libro, muy conmovedora, muy emocionante,
se proyectaron imágenes de la dictadura y aparecía el genocida Videla diciendo aquello tan tristemente famoso. No está, es una entelequia, es un desaparecido, no sabemos nada. Ana María Mazzocchi soportó la dictadura en su cuerpo. Fue torturada, abusada, violada. Y algo ocurrió que da pie para que el título del libro sea Desaparecida dos veces. Y que antes de esto yo vi la obra de teatro en mi vida anterior con un trabajo estupendo de Denise Smith, también de Teresa Donato. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aquel que la torturó, aquel que le hizo el mayor daño sobre su cuerpo, fue el que, entre comillas, la salvó. Fue el que hizo lo posible para que ella y su hijito se fueran a San Pablo y después no volvieron de San Pablo. Quedaron en San Pablo. De hecho, anoche, cuando hablaba con ella, le veía claramente un tono brasileño. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué Desaparecida dos veces? ¿Por qué ese título de la excelente escritora, periodista cultural, guionista Teresa Donato? ¿Por qué ese título? Porque, igual que Silvia Lavairu y el libro de Leila Guerriero, aquel que es sobreviviente, quienes deberían recibirlo para abrazarlo, para compartir la vida, quienes deberían recibirlo con absoluta solidaridad, le dan la espalda, porque por algo sobrevivió. Y allí tenemos, y hay que decirlo, porque corresponde decirlo, tenemos la cúpula montonera, que considera o consideraba que cualquier sobreviviente era parte de la dictadura, es decir, que sobrevivió porque fue un delator, sobrevivió porque no tomó la pastilla de cianuro, que en mi opinión la pastilla de cianuro significa viva la muerte, no tiene ninguna justificación de nada, es absolutamente brutal haber ordenado la pastilla de cianuro. Esto es una opinión personal, pero por una parte, la sociedad argentina, o cierto sector de la sociedad argentina, prefiere que ella no esté, que ella no cuente, que ella no testimonie, que no se sepa. Incluso, hablando con Teresa Donato y viendo mi vida anterior, intuyo que también personas casi cercanas, casi familiares, preferían que no se supiera lo que pasó por distintos motivos, por miedo, por ignorancia, por lo que sea. Pero cuando sobrevive de la barbarie, uno tiene que preguntarse, ¿qué significa ser juzgado por lo que un ser humano, sea mujer u hombre, hace en un campo de concentración? ¿Qué significa eso? Se hace lo que se puede, supongo yo, en una circunstancia tan brutal, tan terrible. Por favor, lean a Primo Levi, lean a Bettelheim, lean incluso de otros campos de concentración como los gulags soviéticos, para darse cuenta, para percibir que cuando hay permiso para matar, todo vale. Porque el que tiene permiso para matar es el que tiene el poder, es el que decide claramente. Recuerden al Tigre Acosta, decía, acá Dios soy yo, movía el dedo para arriba o para abajo. Si era para abajo, te tocaba un vuelo de la muerte. Si era para arriba, a lo mejor te salvabas. ¿Qué hacían con las mujeres? ¿Qué hacían? ¿Sabés lo que hacían, no? Sí, sabés. No solo las violaban, las llevaban de paseo. En el libro de Teresa Donato
se habla de cuando iban a Mau Mau. Y también aparece una pregunta. A la gente que estaba en Mau Mau, cuando veía llegar, como lo contaban anoche, a una mujer que no estaba lo suficientemente limpia, aseada y con su mejor vestido, porque venía de un campo de concentración, ¿no sabían? ¿No percibían lo que estaba ocurriendo? ¿No veían que ingresaba con un uniformado o alguien que, aunque no estuviera uniformado, se notaba perfectamente que estaba uniformado? Entonces, juzgar a Ana María Mazzocchi, atacarla, cuestionarla, es lo que significa el título del libro, Desaparecida 2 veces. Primero, cuando estoy en un campo clandestino. Segundo, cuando logro salir de allí. Ella no oculta que tuvo una relación erótica con el militar que la salvó. Cuando digo erótica, me corrijo inmediatamente, quizás no fue erótica, quizás fue terrible, quizás fue espantosa. No lo sabemos y tampoco lo queremos saber. Es parte de la intimidad de cada ser humano. Pero, ¿por qué lo cuento? Porque ella lo cuenta. ¿Por qué lo cuento? Porque hace 35 años que vive en Brasil. Es decir, parte de la Argentina, y ni hablar la cúpula montonera, no han sido ni generosos, ni inteligentes, y no han podido alojar a aquel que sobrevivió. Quizás la presentación de anoche, que fue muy emotiva, y me gustó tanto que se acercaran a María Mazzocchi y poder conversar con ella muy brevemente, ¿no? Y poder abrazarla, porque uno cuando la abraza siente que hay otra cosa. Mi página de Facebook es facebook.com/Refugio Cultura, y lo que hay es un abrazo a Norita. A Norita, que tiene el pañuelo blanco, y esto ocurrió en el estudio de la televisión pública antes de que Milei me echara. Y ese abrazo no es solamente un abrazo a Norita, es un abrazo a las madres de Plaza de Mayo, es un abrazo al pañuelo blanco, y sigue estando allí esa foto, y va a seguir estando allí en ese Facebook, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué todo esto hoy? Bueno, porque estamos a 50 años del golpe. Dentro de muy poco tiempo, dentro de unos días, llegan los 50 años del golpe. Dentro de unos días vamos a pensar que siempre, aún en un momento tan brutal como este, aún en un momento donde sistemáticamente se atacan las instituciones de derechos humanos, se atacan a las madres y a las abuelas. Hoy mismo, lo que pasó hoy con Fernando Tedeschini, Facundo Tedeschini, el camarógrafo que estaba trabajando para 24, fue golpeado brutalmente y por supuesto de manera cobarde, absolutamente cobarde, la cara sangrando, lo tengo en mi mente, porque vi las fotos, porque vi lo que le pasó. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el Congreso, donde tiene que estar trabajando un periodista. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el presidente de la Nación? ¿Qué es lo que dijo? Que era un terrorista. O sea, un compañero periodista, el presidente de la Nación, después de que lo golpearon, después de ver la foto sangrando, dice que es un terrorista. Bueno, es una verdadera vergüenza. Por eso, es tan importante el libro de Teresa Donato como el libro que tiene como protagonista a Silvia Lavairo. Es tan importante en este momento de tanto negacionismo contar todo esto. El libro de Lavairo es el libro de Leila Guerriero, aclaro, ¿no? Que cuenta la historia de Silvia. Es tan importante. Y aquellos que juzgan, también les quiero recomendar un libro
que me marcó mucho, mucho en la vida, que es Lo que queda de Auschwitz, de Giorgio Agamben, el filósofo italiano. También les digo, si pueden, léanlo. Porque esa zona, la zona del campo de concentración, es una zona donde los que están adentro no están ni vivos ni muertos. Y los campos de concentración fueron, los campos de concentración nazis, fueron fábricas de muerte. Y la ESMA también fue una fábrica de muerte. Es decir, son fábricas de cadáveres. Dicho esto, pienso en la historia que también está allí presente de Carlos, del hijo, que lógicamente lleva esa marca de haber vivido todo lo que vivió su mamá y de haber perdido a su papá, siendo muy chiquito. Pero quiero decir claramente que anoche todos nos emocionamos, todos tenemos con esto un tema personal, todos los que tenemos cierta edad, que pertenecemos a cierta generación, tenemos un tema personal. No hay ninguno de nosotros, ninguno, que no tenga esa huella encima. Entonces hay que vivir con esa huella. Hay que vivir, no hay que vivir melancólicamente, no hay que deprimirse, pero hay que vivir con esa huella. Y vivir con esa huella tiene que tener como un camino, que era lo que se respiraba anoche, con vinito, con sándwiches, con abrazos. Un camino que sin ninguna duda es un camino que apuesta por la vida. Dejemos que los fascistas, los violentos, dejemos que sigan apostando por la muerte. Nosotros apostamos por la vida, no por el odio. Dicho esto, Teresa Donato, qué buen trabajo que hizo. Desaparecía 2 veces. Y Ana María Mazzocchi, qué bueno que estás ahora en Buenos Aires, aquí. Así comienza El Refugio. La tierra me parece, llora mis padecen, todo termina, no, parece, sobre la risa, analiza como el tope de una amiguita, porque mis alas son difíciles de formar. Se desata pudiendo la más brava era el amor. Yo soy la sombra de ganado, me diste, no tengo ni hermana, no tengo ni amiga. Solada, son difíciles de cortar. Esta boca es difícil de callar. El Estado reprimió
de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Bueno, uno sigue a mucha gente que admiro, que le gusta lo que hace, ¿no? Y es el caso de Fernando Rosso, es el caso de La Izquierda Diario, es el caso de Ideas de Izquierda, claramente, de eso se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias por la invitación. Vengo siguiendo mucho algunos razonamientos que te he escuchado o que he leído, ¿no es cierto? Y uno tiene la sensación en este momento, de hecho vos lo has explicado, que hay únicamente dos modelos, ¿no? O el modelo del Estado o el modelo del sálvese quien pueda. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que Milei es un poco el resultado de esos dos proyectos truncos, ¿no? Que se expresaron en dos proyectos políticos claros en el último tiempo, el de Mauricio Macri primero y el de el Frente de Todos, particularmente después. Yo hablaba de un estatismo blando, digamos, en el sentido de una intervención estatal con una estatalidad muy disminuida en los últimos 30 o 40 años, que no respondía a las demandas que enunciaba que iba a responder, digamos, ¿no? Esto Pablo Semán, que digamos fue uno de los que intervino primero en la discusión sobre Milei, qué significaba, y hizo estuvo aquí hace poco. Sí. Claro, bueno, él lo llamó la mímica de Estado, ¿no? Que es una gran definición. Y por otro lado, el liberalismo duro, o el neoliberalismo duro, que había fracasado en el caso de Macri. En el caso de Milei es interesante la cuestión porque en los papeles, en las leyes, en las votaciones está avanzando. De hecho, acaban de votar la ley de glaciares, los senadores, muy transversal también en cierta medida el voto. Pero en la vida real está generando una situación de debacle económica muy, muy fuerte y que creo que ellos no están visibilizando, ¿no? Hoy leía una encuesta de Atlas Intel, que hace encuestas en todo el continente, junto con Bloomberg, como que sigue el pulso mes a mes de todo lo que pasa en el continente, y los números para Milei no son buenos. Son malos. Son bastante malos. O sea, tiene 57% de desaprobación contra 41%. Tema reforma laboral, le preguntan a la gente, en general, ¿opinás que hay que hacer una reforma laboral? Y está dividido, 49, 48. Esta reforma laboral concreta, banco de horas, en contra, 60-70% en contra. Que no te computen el aguinaldo o parte del sueldo para hacerte una indemnización, en contra. Vacaciones fraccionadas, en contra. O sea, también hay un sistema mediático, una narración de Estado del gobierno, una intervención muy fuerte en las redes y un sistema mediático que no digo que sea lo único, pero que fabrican una fortaleza del gobierno a la que se termina subordinando lo que Milei ha llamado en algún momento la casta política. Entonces, lo que le votaron la reforma laboral, creen que es lo que pide la sociedad, porque se lo dicen los medios, porque dicen que eso es lo que opina el pibe de Rappi, que pobre, lo usan como el estigma de lo... Y sin embargo, si uno va en profundidad, indaga de otra manera, no es tan así. Eso no se expresa en una respuesta inmediata. Tampoco si una semana la CGT convoca marcha sin paro y la otra semana convoca paro sin marcha, es difícil también que la cosa se combine. Es difícil de entender. Claro. Ahora, ¿por qué el Estado no puede estar a la altura de lo que ofrece? Y yo creo porque ahí hay una combinación de los últimos 40 años de una orientación macro general en la que se fue retirando y en la que todos aportaron a eso. Pero, ¿no? pero esto le cuesta a Petro en Colombia, le costó en Chile al gobierno progresista. Le cuesta a Lula en Brasil. A Lula en Brasil, que es el más exitoso, me parece, claro, ¿no? Corregime claro, si me equivoco.
pero es como que el Estado dentro del juego democrático no puede ofrecer lo que promete. No, yo creo que ahí hay un dominio y unas concesiones de las formaciones políticas a las demandas del capital que vienen desde los años, desde la dictadura, se quiere, en la Argentina, y de los años 90 tuvieron un segundo momento en el cual, privatizaciones, tercerización laboral, política neoliberal de impuestos que debilita a la vez esto lo explicó Agis, que no es alguien, Emanuel Álvarez Agis, que no es alguien de izquierda particularmente, de cómo funciona en el mundo. Primero se vacían de impuestos para los servicios sociales generales del Estado, salud, educación, y después te dicen que la salud y la educación no funcionan. Y a la vez se evaden los grandes empresarios. Entonces yo creo que ahí hay una cobardía de las fuerzas políticas tradicionales, si se quiere, y no sé llamarlo cobardía porque es un poco su programa también, que es a lo sumo rapiñar algo de lo que ganan los grandes empresarios y en general dejarle hacer lo que quieran. Con esto de la minería pasa lo mismo. Uno de los votos decisivos o importantes fue el de Flavia Rollón, que fue secretaria de Minería del gobierno de Alberto Fernández, y votó por esto. Y antes había estado en otro gobierno, y ahora vota con Milei. Y votó a favor. Voto a favor, es un voto que... No lo puedo creer, me cuesta creerlo. Hay un libro tuyo que es Hegemonía Imposible. Sí. El título ya es muy duro. Sí, sí. Hablemos de este libro también. Sí, ese lo escribí, se publicó en 2022... hacía un balance de los últimos 20 años de la política argentina y tomaba un concepto de Juan Carlos Portantiero, que Juan Carlos Portantiero analizó... El peronismo como nadie. Entre otras cosas, pero analizó el periodo que va de 1955 a 1976 como el de un periodo de empate catastrófico. Y la definición, que tiene reminiscencias gramscianas, digamos... es la siguiente: están las formaciones políticas que tienen la capacidad de vetar el proyecto político del otro, pero no la fuerza suficiente para imponer el propio. Entonces ese país trabado que se expresó hasta Mauricio Macri y hasta el gobierno de Alberto Fernández generó una situación muy propicia, esto lo decía el mismo Gramsci, para la emergencia de fenómenos aberrantes o fenómenos mórbidos o líderes carismáticos. Es casi que, si le pone nombre y apellido, Javier Milei, ¿no? Que se ubican por arriba, como bonaparteando la situación por arriba y pateando el tablero de una situación que a la vez agobia. No es solamente que uno dice, bueno, a Macri se le puso, la sociedad le puso un freno en diciembre de 2017, pero a la vez no se dio una respuesta. Entonces la sociedad estaba agobiada y dice, bueno, que venga alguien de afuera del sistema político que destrabe esto. Mucho de Milei tiene de rechazo a lo anterior. Y lo que no tiene es de adhesión a su programa, a todas las demandas de su programa. Yo creo que se lo soporta porque se mira para atrás y dice, no sé si quiero volver a eso. Quizás la no aceleración de la inflación como había antes le juega a favor, pero después de eso no mucho más, creo yo. Ahora, ¿cuál es el gran sostén de Milei? Trump. Si Trump pierde las elecciones, como yo creo que las va a perder, o es mi deseo, de medio término, sí. ¿Cuál es el sostén? ¿Qué sostén tiene? Sí, 9 de noviembre. Falta, en tiempos argentinos, una vida. Una eternidad. Una eternidad. Hay que llegar. Para mí pierde mucho, porque es un gran sostén. Es un gran sostén material, es un gran sostén político y es un gran sostén ideológico de Milei, ¿no? Ahora, yo te diría, Waldo, que van a pasar muchas cosas antes. Está el conflicto ahora de FATE, de la fábrica de neumáticos en la zona norte, abierto todavía, y hay una miriada de empresas de ese tipo en Tierra del Fuego, donde, negocios que cierran, gente que está bien. Yo creo que la Argentina va, no sé si estallar, digo que la crisis social va a dar fenómenos nuevos antes de que Trump pierda, que para mí va a perder también, ¿no? Puede cambiar muchas cosas, pero que esté muy mal, lo va a dar mucho antes para mí. Ahora, hay 300.000 puestos de trabajo menos. Sí. Cierran kiosquitos, por día, una cantidad que el otro día no me acuerdo si eran 50 o 500, pero una cantidad impresionante de cierres. Gente que no solamente se queda sin trabajo, sino que se queda sin sistema que lo sostenga. Y sin embargo, le salen las leyes. Y sin embargo, tiene casi mayoría parlamentaria.
en ambas cámaras. Tenemos traidores sistemáticos en el peronismo, que votan a Milei, lo que me acabas de contar. Por ejemplo, un panorama como este yo no recuerdo en democracia, que quizás vos me puedas ayudar a pensar, pero yo no recuerdo en democracia un panorama como este. La hegemonía menemista en su momento fue bastante transversal, ¿no? Claro. Los primeros 2 años de Macri, recordemos, digo porque a veces, en ese momento también estaba todo el mundo abrumado diciendo y en ese momento se decía Marcos Peña, así como ahora se dice que Santiago Caputo a través de las redes opera por todos lados, en ese momento se decía Marcos Peña ha logrado penetrar en la cabeza de todos los argentinos, conoce al dedillo todo lo que piensan y los puede manipular. Se terminó. Ya nadie sabe quién es. Diciembre, exactamente, escribe libros ahora y cuenta memorias. Bueno, no digo que vaya a pasar eso, pero digo que a veces estamos como muy abrumados por el presente y nos cuesta como mirar en comparación con otros momentos. Ahora, el tema del peronismo, yo te diría ahí, y como alguien con una mirada de izquierda, ¿no? A mí no me cierra mucho la teoría de los traidores, ¿viste? Porque vos te puedes equivocar y armar un frente y justo metiste un traidor, 2, bueno, te traicionaron. Al siguiente elección metiste otra vez un traidor. Si te pasa siempre, es medio una orientación política. Entonces quizás se necesita otra fuerza política que diga otro programa, otras condiciones, otra estrategia, porque si no es como que estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. No, lo que pasó es que nos traicionaron los que, cuando uno les criticaba a la izquierda, ojo que están yendo con Jaldo de Tucumán. Es con todos, chicos, es con todos porque hay que ganar. Sí, pero después cuando gana pagas un precio altísimo. Por ejemplo, ahora que, Scioli fue el gran candidato en su momento y es un gran funcionario. Entonces yo digo, no quiero tirar línea, digamos, sino decir, quizás a los que reflexionan de esa manera, decirle, mirá, quizás hay un agotamiento político y que hay que pensar otro tipo de formación política. Otro tipo de formación política, no para ser testimonial, ¿no? Para ser grande, pero otro tipo de formación política que procese esta cuestión que pasa permanentemente, ¿no? Bueno, fíjate que la izquierda estuvo sentada en este mismo, fue por teléfono con Miriam, no estuvo sentada, fue por teléfono. Cumplió años, de paso le mandamos un beso. ¿Cuándo cumplió hoy? Hoy sí, a veces los días no se me terminan, pero hoy es el cumpleaños, sí. Sí. Bueno, es evidente que la izquierda ha llegado casi a tener una tercera posición, ¿no es cierto? Sí. Corregime si me equivoco. Sí. Hasta en un tercer lugar. El otro día, en la marcha, en una de las movilizaciones de la reforma laboral, hizo su entrada, porque siempre está ahí, porque tuvo enfate, Miriam porque concentrando una experiencia, ¿no? Y a la que ella le hace un aporte personal. Y hay muchas sentencias sobre esta gente. Muchas sentencias sobre esta gente, en cierta medida que está la intemperie, o que está huérfana, o que en algún momento se entusiasmó con un proyecto político que decía la patria grande, que decía enfrentar al imperio, que decía pelear consecuentemente contra la derecha, y hoy no lo encuentra en ningún lado, ¿no? Y es mucha gente. Porque muchas veces se pregunta por el tema de Milei, ¿no? Pero ¿cómo se dialoga con el votante de Milei que cree que es un emprendedor y que se autopercibe empresario, etcétera, etcétera? Y yo no sé si la cuestión es el diálogo con ese sector. La cuestión es cómo se organiza y en torno a qué programa, a qué perspectiva, a qué objetivos todo el sector opositor, que es muy grande. Que bueno, la pregunta es esa, ¿cómo ser opositor en esta coyuntura? Esta sería la pregunta. Y bueno, yo creo que ahí no queda ¿cómo somos opositores? No reducirse a la política parlamentaria. No reducirse a la política parlamentaria. Es lo que intentamos practicar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la política parlamentaria los tienen comparados. O están convencidos, si vamos a hacer una cosa benevolente, de que esto es lo que la sociedad le demanda. Y que por eso lo votaron a Milei. Y ahí hay una confusión de que no se entiende el voto a Milei, para mí, que no significa adhesión a su programa. Entonces, pero bueno, esto es lo que la gente quiere en mi provincia, lo voy a votar. Hoy Sandra Russo decía que a Mayán le dieron 7 minutos para hablar. ¿Qué podés discutir de una ley en 7 minutos? No hay una discusión verdadera en la Argentina. No hay. No la hay. Es decir, no hay forma de discutir profundamente algo. La reforma laboral, que es un cambio de la estructura social de la Argentina. Ni la leyeron. Bueno, la llegaron en el último minuto. La apuraron para que se vote por capítulo. Todo eso no es democrático. No. Entonces, ahora, uno quiere hacer una movilización potente o dice esto se para con una rebelión popular y te dicen eso no es democrático. Pero lo otro tampoco es democrático. Que los
estudios de abogado de las corporaciones más importantes de la Argentina y de algunas con presencia internacional en la Argentina sean los que redacten la ley democrática, no es democrático. Bueno, ¿qué se le puede contraponer a ese poder? Y yo digo, solo un poder de la calle, de los que tienen poder social. Hay también una narrativa que es la clase obrera, la clase trabajadora ya perdió poder, los sindicatos ya perdieron poder. Yo estuve hablando con un dirigente sindical hoy, justamente de los más importantes, hablando del peso que todavía tiene a pesar de que no lo pone en juego. Bueno, claro. Eso no se pone en juego, se le da una ventaja, tanto al gobierno como a los empresarios que redactaron la ley. Ahora te voy a decir una cosa es el papel, y esto lo plantea en un artículo del Diplo, que la reforma laboral se va a convertir en una guerra de posiciones, digámoslo así, y otra cosa es aplicarlo en las fábricas. O sea, otra cosa es que vayan a una gran empresa y digan, bueno, a partir de ahora ustedes tienen las vacaciones todas fraccionadas y en cualquier momento del año, no tienen más horas extras, porque el banco de horas es eso. Yo quiero ver qué pasa ahí. Yo más bien veo ahí una conflictividad creciente junto con lo que va a dar los resultados de la economía. Por eso digo, Trump queda lejos, pero podemos llegar ahí y que eso sea detonante, pero van a pasar cosas antes. Vos decías el otro día, no me acuerdo exactamente dónde, que el sujeto trabajador no desaparece, nunca desapareció. Claro. Nunca desapareció. Nunca desapareció. Han tratado siempre, bueno, de acorralarlo, ¿no? Claro. De degradarlo, pero no desaparece. Sí, esa discusión y tiene que ver con el Estado que hablábamos antes, me parece muy interesante. Yo vinculaba al primer gran estudio que se hizo sobre la clase trabajadora argentina, sobre todo en el interior, que lo hizo Vialet Macé, el informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina, que hizo un recorrido por el norte, por distintos lugares, se lo encargó Roca, o sea, se lo encargó el Estado a ese estudio, y él dio cuenta ahí de la existencia de una nueva masa social en la que se veía un problema y un peligro, que no estén incorporados al sistema político, al sistema social. Entonces, durante el siglo XX la Argentina se dio mecanismos, uno puede discutir qué mecanismos, de incorporación, que no eran solamente porque somos buenos y filántropos y lo queremos incorporar porque son peligrosos. Y hoy, esta ley, si uno toma el papel, es expulsar a los trabajadores y las trabajadoras de cualquier tipo de ciudadanía social o política. Es casi convertirlo en ciudadanos de segunda. Claro. Eso puede pagarse caro. Primero tienen que lograrlo, pero segundo puede pagarse caro. Puede pagarse muy caro, porque uno no decreta en un papel el fin del movimiento obrero, que no se hizo en un papel. Se hizo en historias de lucha. Eso va a permanecer, el conflicto no se puede clausurar. Ha soñado mucha gente con clausurar el conflicto. El conflicto no se clausura, quizás pase a un nivel peor del que ellos pensaban que podían lograr con esta reforma laboral. Porque cuando ellos tienen dirigentes con los que pueden dialogar, con los que le pueden conceder, que tienen controlada la cosa con el sindicato, con el aparato de sindicato dentro de la fábrica, es de una manera. Ahora, si eso lo quieren romper y que vuelva otra vez una situación de enfrentamiento llano, seco, entre los distintos sectores, o áspero, quiero decir, no sé quién gana ahí, porque pueden votar lo que quieran los senadores, pero lo que no pueden votar es la desaparición del movimiento obrero en tanto movimiento, digamos, ¿no? Eso va contra la historia. Por eso yo decía en algún momento una reforma contra la historia, va contra la historia. Y nadie puede clausurar la historia, pese a que en este momento todos tenemos ese trago amargo, nos dio bronca, etcétera. Pero si nos ponemos a pensar un poco, yo apostaría a esa tradición que aparte es muy argentina. O sea, no es la misma la realidad argentina que la realidad del Perú, que la realidad de Chile, en términos de organización sindical y de potencia. Bueno, la fuerza de los sindicatos fue muy, muy importante. Incluso en la Argentina, de cuando yo iba al colegio primario, era totalmente distinta a esta Argentina. Era una Argentina muy igualitaria, bueno, con trabajadores, con el hijo del señor que trabajaba como encargado de la casa, se hacía médico, el hijo, o ingeniero, o abogado. Mi hijo, el doctor Florencio Sánchez. Digo, había una movilidad verdaderamente ascendente. Sí, exactamente, sí. Y ahí, digamos, introdujiste dos conceptos que son interesantes. El igualitarismo argentino, que lo han trabajado muchos, entre esos Juan Carlos Torre, y la contenciosidad de la sociedad argentina, que yo creo que eso no desaparece. Hay un famoso ensayo de Guillermo O'Donnell, que se titula ¿A usted qué le importa? O en realidad fue titulado más como a mí qué mierda me importa, o a mí qué me importa, contra un sociólogo brasileño, o hecho un espejo con un sociólogo brasileño que decía que una frase muy entre los sectores populares que circulaba en Brasil era
vos se sabe con quién está falando, o sea, usted sabe con quién está hablando, le dice el de arriba al de abajo. Y O'Donnell dice, ¿eso en la Argentina sabe cómo se responde? A mí qué me importa con quién estoy hablando. Y hablaba del igualitarismo en la vida social. Yo creo que eso no se rompe. Hasta Milei jugó con eso. Hasta Milei jugó con ese plebeyismo igualitario para un proyecto jerárquico. Y por otro lado, la contenciosidad. La quieren negar, la CGT no convoca y la gente viene igual, y se va y vuelve, y a la noche aparece otra gente. Hasta las clases dominantes han salido a la calle, como por ejemplo con el campo, cuando tuvieron problemas. Yo creo que eso por momentos baja, por momentos hay cierto estado de perplejidad, de confusión, pero permanentemente vuelve, y en esa tradición, tanto en el movimiento obrero como en sus características históricas, yo creo que hay una esperanza para decir que esto... hay posibilidades de pelear, no sé si de ganar, pero hay posibilidades de pelear, que es lo que nos quieren negar. ¿Cómo logró organizarse la izquierda para ocupar el lugar que ocupa hoy, que es un lugar importante, es un lugar de peso? Uh-huh. ¿Cómo logró? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el salto importante se dio en 2011, cuando se arma el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Claro, por eso, el primer momento donde se junta, no sé, el 90% de la fuerza de izquierda, puede haber algún grupo que no esté, pero desde ese momento se mantuvo unificado, logró elecciones muy importantes, en algún momento en Salta, en otro momento en Jujuy con Alejandro Vilca, que sacó el 25% de los votos y le ganó al peronismo en Jujuy, en otro momento en Mendoza con Nicolás del Caño, que sacó el 14%, después se hizo una figura nacional, siempre en la provincia de Buenos Aires, votaciones de 8 o 9% en Neuquén, en ese tipo de provincias. Y combinando eso con la organización tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento obrero, como en el movimiento de mujeres, como en el movimiento juvenil, digamos, nunca perdiendo la dialéctica de que esto se compone de dos patas, digamos, ¿no? Que si no hay una organización social, política, intentar recuperar sindicatos, ganar cuerpos delegados en empresas, tener inserción en el mundo de los trabajadores de la salud, como por ejemplo en el Garrahan, o entre la docencia, que en la provincia de Buenos Aires la izquierda tiene mucho peso, etcétera, no tiene carnadura lo que se puede hacer en el Parlamento, tiene límites. Lo que te decía antes para las otras fuerzas políticas, te lo digo ahora para... Y si me preguntás en el último tiempo, yo creo que hay una crisis muy importante del kirchnerismo y mucha gente del kirchnerismo que está viendo en la izquierda una perspectiva más acorde a su mundo de ideas, ¿no? Claro, porque es como que la negociación ya no tiene sentido. Viste que como que bueno, si negociamos con los otros a lo mejor obtenemos tal cosa. Han demostrado que no. Hoy Milei estaba insultando a sus amos. Sí. O sea, estaba insultando a Techín y a Fate. A Madanes, a Roca. Exactamente, que son sus amos. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un quiebro donde realmente no se entiende. Entonces, en ese punto de no entender, muchos ciudadanos decidimos votar por aquello en lo que creemos. Sí. Y no seguir pensando que el mal menor. Porque dice, bueno, voto al mal menor. No fue muy mal votando al mal. No funcionó, sobre todo no fue eficaz. No fue eficaz. En principio no fue eficaz. Ahora, si uno lo toma idealistamente, uno diría, y sería lo mejor que en una sociedad se regule conversando y poniéndose de acuerdo y llegando a un punto medio, sería lindo, y no tener que estar haciendo un esfuerzo de hacer miles de cosas. Ahora no funciona así, funciona a través del conflicto. Y si vos le sacás el cuerpo al conflicto, es la peor batalla porque es la batalla que no se da. Entonces la ganan ellos con más ímpetu. Por eso Milei salió a festejar, ahora salió a decir 3-0, etcétera. Entonces está emborrachado. Está embriagado con los triunfos parlamentarios. Está embriagado con los triunfos parlamentarios. Le ha pasado a muchos. Por eso yo digo que recuerdo siempre Macri. Se van a quedar 20 años, Macri encontró el secreto. Yo no digo que va a pasar lo mismo, pero digo, generalmente el poder, ya hay una lógica del poder mismo, tiende a encerrarse, y estos números que yo te muestro no los quieren leer. Vienen de afuera, de hecho, porque no es una encuestadora de acá, ¿no? Hace un trabajo en Latinoamérica. Y no los quieren leer. Pero en algún momento se van a expresar. A ver, la derecha tiene claro que para ellos sobra gente. Hay un excedente, hay un 30% de personas que están sobrando. Entonces no les doy nada, o lo que ocurre con los jubilados que
que lentamente, hoy leía una cosa estremecedora, no me acuerdo exactamente en dónde, quizás en el país de Madrid, no me acuerdo, de que hablaba que en la Argentina, cuando no podés comprar los medicamentos, aumenta la mortalidad, lógicamente. Claro. Por lo tanto, si no tengo plata para mis medicamentos, es muy probable que me muera antes de tiempo. Claro. Este es increíble. Es increíble. Es verdaderamente increíble. Bueno, y lo que va a pasar con el agua, con todos estos proyectos mineros que se aprueban para el tema de la salud. Agua envenenada, bueno, podemos tener. Es tremendo lo que puede llegar a pasar. Ahora, es interesante lo que planteás porque hoy conversábamos con algunos, decíamos, ¿cómo tomar el relato y darlos vuelta al relato de ellos? Pues eso es el relato de orden. ¿No? Es el relato de orden, basado en un texto en un texto de Antonio Gramsci sobre el orden nuevo, ¿no? Que además así se llama el periódico. O sea, nosotros luchamos por un orden nuevo. ¿Quién desordena a quién en estas circunstancias, digamos? ¿Quién le desordena la vida a quién? Estos que reclaman orden desordenan permanentemente la vida, con los servicios, con el transporte, con los medicamentos, con el salario. Te desordenan la vida. Vos que querés orden, si querés orden, tenés que pensar de otra manera de cómo piensa esta gente, u otro programa para ponerle a esta gente, porque esto no es orden. Y esto está generando más desorden. El programa económico está generando cierre de empresas y conflictividad creciente. Ellos votan la reforma laboral que quieran, pero eso va a pasar. Quieren ordenar una sociedad que ya se está desordenando por otro lado. Entonces me parece que si uno tiene, desde una perspectiva crítica e inclusive desde una perspectiva militante, tiene que poner el ojo en cuáles son sus puntos débiles. Y yo creo que también gran parte del mundo académico, del mundo universitario en estos 2 años, era como estar obnubilado con el fenómeno Milei. Entonces, y al final las ganan todas. Entonces, y rápidamente ellos trabajan sobre la desmoralización nuestra, vamos a decirlo así para incluirnos. Rápidamente tratan de trabajar para sacarte capacidad de lucha. Entonces, capaz que lo que es un triunfo parlamentario, pero todavía no es un triunfo en la realidad, ellos lo festejan como si fuera el triunfo final. Y uno a veces se cree que es el triunfo final. Y yo creo, entre la ley y la vida, yo lo decía el otro día en un programa de radio, si Silvina Giudici, que era muy fanática de esta ley, nos vota que nosotros nos tenemos que morir mañana, nosotros no nos vamos a morir. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir viviendo. Claro, bueno, los trabajadores van a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace la izquierda a diario? Que es un éxito. Yo lo compraba en papel, me acuerdo. Sí, al principio salía en papel, sí. Era muy caro, ¿no? En papel es muy caro. Sí, es un temón, ¿no? Nosotros lo fundamos en 2014. Nos costó distintas etapas, pero hasta que se encontró un momento en el que se regula, ¿no? Porque hay, digamos, cada provincia tiene su entrada para subir sus notas y después hay una coordinación nacional. Bueno, nosotros hacemos también como un sistema de medios, ¿no? Porque ahora están las redes de los referentes. O sea, la voz de la izquierda no es solamente, la voz de cualquier política hoy no es solamente un diario. Por ejemplo, no sé, el Instagram de Miriam Bregman es algo muy influyente, quizás tanto como el de la izquierda diario, o su cuenta de X, digamos. Hoy el sistema, nosotros hacemos un programa en Radio con Vos, vinculado a la izquierda diario, y el Círculo Rojo, y ahora, si me preguntás a mí, una de las claves, un secreto que no es un secreto de nadie, fue la prepotencia del trabajo. O sea, hacerlo y seguir haciéndolo. Roberto Arlt, exactamente. Exactamente. Y no pensar que porque es una cosa de izquierda, que siempre va a ser tipo un pasquín, sino tratar de hacer periodismo, que lo da la posibilidad de lo digital, ¿no? Tratar de intervenir no solamente en el tema de la ecología, en el tema del movimiento de la mujer, en la ciencia, en las discusiones del mundo académico, en el mundo de las ideas, en la noticia cotidiana. Tratar de hacer streaming si hay que hacer streaming, o sea, no quedarse en el sepia de que la izquierda tiene que siempre es viejo y que a los trabajadores y las trabajadoras hay que ofrecerle, no importa lo que le ofreces. Yo te cuento esto que siempre lo cuento, que nosotros en los años 90 eran periódicos impresos y nuestro partido, el PTS, fue el primero que le puso color. Le puso color a la tapa en principio, después adentro. Y nos decían, ponerle color, ¿viste? Qué pequeño burgués, ponerle color a No, está muy bien. Gente sectaria, quiero decir. Está muy bien. Qué loco ponerle color. Bueno, con ese espíritu de que los productos que se les llevan a los productos comunicacionales, que se les llevan a los trabajadores y a las trabajadoras, no tienen que ser de segunda, no tienen que ser peores que los de La Nación Más, sino que uno, bueno, pues con los recursos uno hace lo que puede, pero creo que hay mil cosas de la izquierda diario, ¿no? Pero creo que un poco está el secreto ahí, ¿no? Vamos a cambiarle la frase a Kafka. Kafka le preguntan una vez si hay esperanza. Y él dice, sí, pero no para nosotros. Es muy bueno. Te pido que nos digas que para nosotros también. Sí.
O sea, ustedes trabajan con Sí. alegría, incluso. Yo lo he visto a Miriam y a Nicolás Sí. como con algo que proviene de lo más vital, ¿no? Es que las pasiones tristes están del lado de ellos, ¿no? Si tomamos Espinosa, el lado vamos espinosiano, Espinosa, ¿no? vamos Sí, Espinosa. las pasiones tristes de ellos, Y Tony Negri, el resentimiento, la bronca, está de su lado. Pero hay un autor que se llama Ernest Bloch, que escribió un libro que se llama El Principio Esperanza, que a mí me encanta. Ay, vos sabés que no lo leí, pero sé que lo vi hace poco en algún, no sé. Es muy bueno, es muy bueno. Me Y lo a anoto. él le preguntaron, esto lo escribí en un artículo sobre en la revista Panamá, sobre un libro de Jack London, otro libro de Jack Sí, London, gran escritor, gran notable. escritor, pero todo esta anécdota. Y le preguntaron, termina siendo un libro monumental. Y su director de tesis era George Simmel. Y le dice, mira, necesito un fundamento. Nada menos. Exacto, necesito un fundamento de una página o de 2 páginas para que me digas por qué quieres hacer esta tesis, que después termina publicándose como libro. Y la leyenda cuenta que Bloch, digamos, una semana después volvió y le dijo con una frase: porque lo que existe no puede ser verdad. Entonces, creo que ahí hay una motivación, ¿no? Qué bueno. No darle estatuto de verdad. Si verdad si la verdad es una conquista y no es solamente relatar lo que hay, no darle estatuto de verdad a esta mentira, que es una gran mentira. Fernando Rosso, muchas gracias. No, a vos. Realmente muchas gracias. Pienso que esto es un momento, como vos bien decís, ¿no? Todo pasa y esto va a pasar. Gracias, Fernando. A vos. Y por supuesto, lean La Izquierda Diario, escúchenlo a Fernando Rosso, en Radio Con Vos nos cuenta. O sea que siempre escuchar ideas de gente que piensa bien, siempre es fantástico, es enriquecedor. Ya volvemos, esto es El Refugio. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. El viento, los abrazos de lluvia, con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito y enciende el fuego, entrega tus dolores que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores, que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores, que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Y el frío de la luna. Qué buena música, ¿eh? Qué buena música. Nuestra línea de oyentes es 11 3200 0530. 11 3200 0530. Osvaldo querido, dice Juan de Villamaría, déjeme decirle que usted va a volver a la televisión pública y en 2027, después de las elecciones, nos vamos a reír en la cara de esta desgracia política y de estos miserables. Gran abrazo a todas y todos en el refugio y la 530, dice Juan de Villa María. Víctor de Florida dice, hola Osvaldo, qué noche la de los jueves en Somos Radio. Después de escuchar a Sandra y luego el refugio, es un placer. Gracias, dice. Beatriz de Constitución, para el refugio, claridad, profundidad en la entrevista de Quiroga con Rosso. La vida es conflicto, dice Rosso. Eso porque
hay participación y reflexión. La vida en movimiento, desnudando intereses de clase como motor de la vida de los pueblos. Gracias, Quiroga, dice Beatriz. Esto va a pasar, dijo Quiroga, para cerrar, agregaría. Para que pase tenemos que implicarnos con nuestro pueblo en la esquina, en el trabajo, en la cultura. Esto no se cae solo, dice. Hay que tirarlo abajo. Esto dice Beatriz y concluye con excelente el programa, el tono y la profundidad, dice. Bueno, Raúl de Córdoba, ¿qué tal, amigos de Córdoba? Buenas noches. Interesantísima charla con Fernando Rosso. Seguimos disfrutando de tu gran programa. Gracias, dice Raúl de Córdoba. Muchas gracias a los mensajes que siguen llegando. La ley de glaciares, que acaba de salir, hoy salió la ley de glaciares, que impedía el negocio de saqueo y envenenamiento, fue vetada en 2008. ¿Cómo esos gobernadores se van a oponer si son socios del saqueo minero? Dice Pino Solanas, lo denunció hasta el cansancio. Por eso Alberto lo mandó a París. Estos son algunos de los mensajes que aparecen hoy aquí en el 11 3200 0530. Bueno, este es un programa donde siempre invitamos a gente que tiene algo que decir, a pensadores. Y por supuesto, sí, aunque la palabra a muchos no les guste, a gente progresista, a gente comprometida de alguna u otra forma con los derechos humanos. Por eso el editorial del principio, ¿no es cierto? Carlos Alberto Rosansky ha sido un juez que tuvo temas muy importantes. Echecolás, por ejemplo. El primer desaparecido en democracia, Julio López. El sacerdote Bonjernik, que era un sacerdote entre comillas, ¿no es cierto? Era absolutamente de lo peor, comprometido con la dictadura sangrienta que estamos hace 50 años, ¿no? Ahora acaba de publicar un libro de Hitler a Milei, Rosansky, y además hoy publicó una nota muy interesante, muy profunda, en la Tecla Ñ. Dicho todo esto, ¿cómo estás, Carlos? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, un placer escucharte. ¿Cómo estás vos? No, para mí, pensaba primero en algo que vos conocés mucho, ¿no? Los 50 años del golpe. Estamos en los 50 años del golpe. Y segundo, lo que te tocó hacer fue muy preciso, muy impresionante lo que hiciste en todos estos años. Contanos. Mira, del golpe, nada más te digo, mi hijo nació en marzo de 1976. Claro. Así que la marca es fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, y todo ese, lo que significó ese trance, que lo hemos vivido todos los que tenemos esos años, y hemos resistido, y después vinieron los juicios que vos mencionabas, yo creo que fue un buen momento del país, un gran momento del país, porque no te olvides que veníamos de 20 años de impunidad en ese tema. Claro. O sea, había habido una lucecita con el juicio de las juntas, lamentablemente se apagó de la peor manera, porque se apagó con 2 leyes de impunidad, obediencia debida y punto final, y después con el indulto, que son 2 épocas terribles del país. Y ahí vinieron los juicios donde, bueno, vos como comentabas, ¿no? Se pudo empezar a juzgar a los genocidas, se hizo, en mi caso yo tuve 10 años haciendo esos juicios, y ahora, bueno, estamos viviendo un momento muy particular en sentido contrario, Osvaldo. Uh-huh. Ahora, 10 años haciendo esos juicios, 10 años soportando a Echecolás, porque hay que soportar semejante figura, ¿no? Aun cuando estés del lado de los buenos, obviamente, pero tenés que soportar eso. ¿Cómo fue? Mira, fue particularmente duro. Vos mencionabas la desaparición de Jorge Julio López, coincidió con el inicio de las amenazas. Tuvimos, en mi caso, más de 10 años amenazados de manera muy cruenta, ¿viste? Muy desagradable. No todo trascendió, incluso ataques personales y familiares. Mi madre, para que tengas una idea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
insisto, una época que para mí una gran época del país donde, imagínate vos mencionabas a von Bernich. Christian von Bernich Osvaldo es el segundo sacerdote en el mundo condenado por torturas. ¿El segundo nada más? El segundo en el mundo. El primero fue de Ruanda, un cura de Ruanda, y el segundo en el mundo fue Christian von Bernich. Ahora, cuando uno ve todos estos personajes y todo lo que jueces probos, como en tu caso, hicieron, uno también se pregunta cómo la justicia argentina, ¿no? Fue colonizada por los poderes fácticos. ¿Qué pasó? Mira, es un fenómeno particularmente complejo. Recordemos que una parte de la justicia siempre fue cómplice de los peores momentos del país. El golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930, recordás que 4 días después, el 10 de septiembre, la Corte Suprema... ¿Lo aprobó? Lo aprobó y lo convalidó y sentó la jurisprudencia. El golpe de Uriburu. Claro, y eso marcó un inicio también, sobre todo dejó expuesta una parte importante de la justicia, y quiero recomendar un libro muy importante, Osvaldo, que compiló Juan Pablo Goslavsky, que se llama Usted también, doctor, con signo de interrogación, y el subtítulo es La complicidad de la justicia federal con la dictadura. Es un libro muy importante porque muestra en distintos capítulos, uno de ellos que también recomiendo muy especialmente, de María José Sarabayrús, no sé si la conocés. De nombre. Es la hija de Alicia Oliveira. Ah, sí, Alicia Oliveira la conocí mucho, sí. Bueno, sí. Y María José es abogada y escribió un capítulo que se llama La familia judicial. Yo creo que eso es parte de una deuda cultural importante que hay en el país, que es entender en profundidad en qué consiste la familia judicial y comprender en última instancia lo que estamos viviendo hoy con una parte de la justicia cómplice del gobierno que estamos padeciendo. Claro, está bueno que digas una parte de la justicia, porque hay gente como vos también, supongo. Mirá, en la justicia federal vos tenés un sector, y en toda la justicia del país, tenés un sector de gente magnífica, de gente trabajadora, honesta. El problema es que tenés otra parte que son mafiosos, que son criminales, que siguen en sus cargos, siguen en sus despachos. Es sabido que son criminales y siguen en sus despachos. Por lo tanto, insisto, es una gran deuda. Se intentó en vano democratizar en su momento y no funcionó, porque el problema es mucho más complejo que intentar con una ley democratizar un poder como el Poder Judicial, Osvaldo. ¿Por qué pensás que hoy la causa Libra, el robo del 3%, la cometa del 3%, ¿por qué pensás que todo esto, que está tan a la vista, tan increíblemente a la vista, no toca a la sociedad argentina como, en mi opinión, debería tocarla? Precisamente porque forma parte de la distopía actual. Es decir, no está separado de todo el resto. Vos tenés un presidente manifiestamente inepto para el cargo. Esto no es algo ni oculto ni disimulado, está a la vista. Está a la vista desde antes de asumir como presidente, Osvaldo. Por lo tanto, no hay excusa para no verlo. Y sin embargo, a pesar de ser a cielo abierto, la estafa que vos mencionabas, la estafa Libra, el presidente de la Nación es un estafador, es uno de los estafadores más grandes del mundo, además. Y lo hizo sin dificultad. Entonces me parece que también es una buena radiografía pensar qué está pasando, que eso es tan visible. Hoy estaban votando la entrega de los glaciares, mañana van a votar la baja de edad de punibilidad de los niños, van a votar una esclavización laboral inédita en el país, un retroceso de un siglo. Entonces, y todo eso está sucediendo a cielo abierto. Y mientras tanto, perdóname un segundo más, la CGT es un hecho también interesantísimo. En lugar de programar algo para intentar frenar eso que va a pasar mañana, lo que hacen es anunciar que van a hacer algo el día lunes
posterior a la brutalidad de mañana, y lo van a hacer en tribunales con una medida judicial que van a presentar. También es algo a tener muy en cuenta. Ahora, vos sos una autoridad mundial, lo tengo aquí, ¿no? Porque uno sabe con quién está hablando, pero hay que dar precisiones. Sos una autoridad mundial en estudios de violencia y abusos sexuales, ¿no es cierto? Trump tiene un apoyo muy, muy importante, Trump. Y todos los días en mi computadora aparecen el desastre, la inmoralidad descomunal del caso Epstein. Y sin embargo parecería ser como que hay una sociedad, no solamente en la Argentina, que no le importa nada. Ni siquiera le importa, está casi probado que es un presidente pedófilo. Ni siquiera. ¿Qué pensás? Bueno, por un lado, en el caso de lo que está pasando en Argentina, está completamente marcada y atravesada por el gobierno libertario de Javier Milei y toda su banda criminal. Y eso condiciona, Osvaldo, condiciona muchísimo. Y en el caso concreto de Epstein, a mí me parece, traté de seguirlo dentro de lo que se puede, y a mí me parece que una de las características más importantes son las vinculaciones de poder que tuvo durante su vida Epstein, y cómo él fue extorsionando o obteniendo datos para extorsionar con tranquilidad a personalidades mundiales. Estamos hablando de la realeza inglesa, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es por qué la sociedad no reacciona condenando enfáticamente el tema y no acompañándolo con votos y con leyes. Esta es la pregunta. Son varias las razones y sería muy extensa la respuesta, pero vos pensás que primero el patriarcado es una realidad histórica en nuestra cultura. Convengamos que la marca del patriarcado es la que origina, por ejemplo, el nivel de impunidad. Los abusos sexuales contra las infancias es el delito más impune del planeta Tierra. Ningún otro delito tiene ese nivel de impunidad. Estás hablando que sobre 1000 casos que se denuncian, no que se producen mucho más, sino sobre cada 1000 que se denuncian se esclarece uno, y el resto queda impune 999. Eso te da la pauta del nivel de impunidad. En el caso Epstein, con pedófilos que, insisto, pertenecen a sectores sociales altísimos, el nivel de atravesamiento que hay con la extorsión que significa tener esos datos almacenados compromete a media humanidad. Entonces, pedirle al resto de la sociedad, que entiendo lo que estás planteando, que reaccione es muy difícil. Insisto, por la presencia del patriarcado, de la homofobia, del racismo, que hoy está en auge, Osvaldo, en el mundo, y especialmente en Argentina y Estados Unidos, por supuesto. Bueno, fuiste condecorado por el Congreso de la República de Colombia con la Orden de Caballero por tu actuación en favor de los derechos de los niños. En la Argentina, los derechos de los niños están totalmente confiscados, de los niños pobres, obviamente, de eso estoy hablando. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que nunca tuvimos en la Argentina, y acá estoy incluyendo la dictadura, nunca hubo en la Argentina un momento de tanta persecución y odio a las niñeces. Claro. No solo a las niñeces pobres, a las niñeces con mayúscula, a todas las niñeces. Y eso también es un fenómeno muy grave. El libro que vos mencionabas, y yo por momentos yo mismo me extraño de estar tan casi obsesivo con el tema, es porque lo traté de analizar y estudiar en profundidad, y créeme, que la cantidad de similitudes que yo encuentro de actitudes de Javier Milei, no solo con Hitler, con Mussolini, con dictadores totalitarios de la historia, es realmente alarmante. Y en ese sentido, el llamado a atención es para la oposición. Ahí sí, hay que preguntarle, muchachos, ¿qué hacemos con todo esto? Y perdóname que me extienda un segundo, le hemos pedido, y yo redacté la mayoría, hemos hecho 10 pedidos de juicio político a Milei, Osvaldo. Y ni siquiera se conformó al día de hoy, 2 años después, no está conformada la Comisión de Juicio Político de Diputados. Es un síntoma importante, ¿verdad? Tengo aquí el libro de Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales. ¿Cómo nació este libro y cómo creció este libro en tu cabeza, por supuesto, y en tu pluma, no? Mira, primero porque yo lo venía siguiendo a Milei cuando era diputado,
Y cuando él era diputado ya estaba mostrando rasgos de su personalidad alarmantes. Vos recordás, por favor, que cuando se votó la ley para ayudar a los niños y bebés con cardiopatías congénitas, él votó en contra. Cuando le preguntaron por qué votó en contra, él dijo porque es un gasto para el Estado. A mí me impresionó mucho y fui a buscar en la historia cuándo se dijo eso o si alguna vez se conoció algo similar. ¿Y sabés quién había no solo pensado de esa manera, sino actuado? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler en la Alemania nazi genera un plan que se llamó Action, con T, Action T4, y ese plan Action T4 fue para eliminar cientos de miles de personas con discapacidad. Sí, fue una de las primeras cosas que hizo, ¿no es cierto? Bueno, ahí está un poco la explicación en el caso de tu pregunta, ¿por qué? A mí me impresionó, porque cuando era diputado me llama la atención su personalidad. Es más, en ese momento hablé con algunas diputadas y diputados planteando la necesidad de que lo expulsen de la Cámara de Diputados antes que sea tarde. Bueno, después fue presidente, eso no prosperó mi propuesta, pero la realidad es que cada día lo que va haciendo, no solo él, la gente que está detrás de él, vos pensás que él tiene asesores, por ejemplo, uno de sus asesores más importantes estuvo mucho tiempo con una causa por abuso de su propia hijita, abuso sexual de su hijita, Osvaldo. Sí, yo creo que igual es una coyuntura histórica distinta en el sentido de que, por ejemplo, Hitler tenía todo el ejército con él. Hay dictadores como Hitler, como Stalin, que contaban con un aparato militar muy, muy, muy poderoso. No creo que sea el caso de la Argentina, no sé cómo lo pensás vos. Coincido plenamente, lo que pasa es que yo no me referí en ningún momento de mi análisis o estudio del tema, no me refería a esa coyuntura que vos decís, sino a la personalidad del tirano. Claro, a los rasgos, ¿no? A los rasgos, por eso... Absolutamente. Curiosidades de mentes criminales, escribís, y bueno, y ahí aparece Goering, Goebbels, Hitler, Himmler, ¿no? Aparece algo así como lo peor de la humanidad, me parece, ¿no? Claro, y eso cuando vos escuchas... Porque también hay una cosa importante, ¿no?, que a mí me impresiona. Uno se queda atado por nuestra propia formación cultural a los nazis con el uniforme negro que le diseñó Hugo Boss, de la SS, cuando en realidad yo en lo personal yo me estoy refiriendo a algo distinto que el uniforme que visten y que tiene más que ver con esa personalidad fascista, en este caso nazi-fascista, que lleva, por ejemplo, a que el gobierno actual te retiene millones de kilos, millones, no cientos de miles, millones de kilos de alimentos de gente que muere por no comerlos. Retiene medicamentos oncológicos, Osvaldo. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, y aceptando lo que decís y compartiéndolo además sobre la distinta coyuntura histórica, si nos ponemos a analizar la personalidad de individuos como Milei y sus asesores y cómplices, vamos a encontrar muchas similitudes desde ese punto de vista, no del uniforme que visten, sino de su personalidad absolutamente perversa, quiero aclarar, totalmente imputable, claro. No confundir el tema, ¿no? Claro, uno tiene la sensación, cuando gobernaba el menemismo, Menem era un político muy capaz, o sea, por ejemplo, jamás hubiera atacado el Garrahan, para que se entienda lo que diga, jamás. Digo, llevaba un modelo económico parecido a la gente se quedó sin trabajo, vino el 2001, pero acá hay rasgos muy incomprensibles. ¿Vos te imaginás en un presupuesto de un país lo que puede ser el Garrahan, o tocar la universidad pública, o pagarles 400.000 pesos a los jubilados, o a muchos jubilados con la mínima? Son como extremos que un político inteligente, fuera de una coyuntura tan extraña como esta, hubiera hecho. Hubiera robado disimulando, por ejemplo. Acá no roban disimulando. Dicen, caso Libra, se me canta hacer caso Libra, y vamos con el caso Libra.
No, claro, pero por eso, fíjate una cosa, ningún político de la Argentina, en la historia argentina, hizo lo que se está haciendo ahora, como vos decís, y una de las razones, hay un libro que escribimos hace un año y pico con un grupo de gente, con Paco Olveira, con Dora Barrancos. Barrancos, qué excelente, ¿no? Nada, una amiga entrañable. Bueno, escribimos un libro que se llama El goce de la crueldad. Claro. Vinculado, por supuesto, a Javier Milei. Y yo creo que lo que lo distingue es él y sus cómplices, es disfrutar de hacer daño. No es solo que hacen daño. Yo te doy un ejemplo extremo de lo que vos mencionabas. En plena dictadura fusilaban gente, pero simulaban un enfrentamiento, Osvaldo. Claro, bueno, ¿te acordás la famosa frase, que no es divertida, pero pareció divertida en su momento, de Menem, cuando dijo, bueno, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie? Es decir, había como un pudor, como algo de lo políticamente correcto. Hoy no, hoy es todo pornográfico, totalmente pornográfico. Digo lo que quiero, como quiero, en el momento que quiero, ¿o no? Bueno, y eso es lo que está sucediendo, eso es lo altamente peligroso, el hecho de que sea cielo abierto, que no haga falta ocultar ni disimular. Bueno, pero a ver, hoy insultó a sus amos, a los tres grandes industriales, el de Techín, el de Fate y otro, los insultó. O sea, les dijo, no me acuerdo el nombre, pero gomita no sé cuánto, les creó apodos. Y el de los cañitos. Claro, pero fíjate que es la gente para la que él trabaja, ¿o no? Sí, pero convengamos que el hecho de que él sea imputable no le quita que sea un desequilibrado. Claro. Son dos cosas que pueden convivir perfectamente. Él es un desequilibrado, pero sabe que está haciendo daño. Lo que distingue al imputable es eso, es la conciencia del daño, ¿correcto? Ese es el dolo técnicamente. Claro. Pero es un desequilibrado, entonces vos imaginate un hombre que antes de ser presidente estaba por televisión ufanándose de poder estar 3 meses sin eyacular, lo decía por televisión, sobre sus tríos sexuales. Ahora, que esa persona llegue a ser presidente, que no se generen anticuerpos o para evitar lo que era lo ideal cuando hablábamos sobre cuando era diputado, o para frenarlo una vez que está en el poder. Y eso no está pasando. Y no está pasando por lo que vos precisamente mencionabas. Es tan obsceno lo que está haciendo que ninguno de nosotros, y me incluyo y te incluyo, fuimos preparados para dar una respuesta rápida. Ahí está el punto. Estamos conversando con Carlos Alberto Rosansky, para quienes se sumen ahora. De hecho, que aparece en varios mensajes. Hola Osvaldo y equipo, buenas noches, qué grande Rosansky, qué bueno escucharlos, ¿no? Ahí está el punto, Julio de Merlo, ¿no? Perdón, sí, Julio de Merlo dice todo esto, Osvaldo y equipo, buenas noches, qué grande Rosansky. Ahí hay un punto que aparece en el libro El Loco. Me acuerdo que yo lo entrevisté 2 veces al autor, que ahora no estoy recordando el nombre, pero ¿cómo era? Juan González, me dice acá el amigo. Juan González, exactamente, en El Loco. Hay cosas que son como lo que vos decís, no tener elementos. O sea, si un candidato a presidente en otro momento de la historia argentina decía que tenía un intérprete de lo que pensaba el perro, es decir, que el intérprete, que era una mujer, me acuerdo, había nombre y apellido, le contaba a Milei lo que el perro pensaba de economía, por ejemplo. Si alguien me contaba esto en otro periodo histórico, era un buen, no sé si bueno, pero era un chiste, nadie jamás iba a votar eso. Hoy todo esto se supo antes de las elecciones y se votó igual. Bueno, eso es lo que yo planteaba, pero una vez que ya se votó y ya asumió, para que tengas una idea, él asume en diciembre de 2023 y en febrero de 2024, menos de 2 meses después, le hacemos el primer pedido de juicio político. ¿Sabés por qué fue, Osvaldo? Se lo pedimos por lo que hizo, mirá qué interesante, por lo que él publicitó en sus redes con el gobernador de Chubut con la cara de un chico con síndrome de Down, ¿recordás? Sí, bueno, me acuerdo perfecto. Bueno, hicimos un pedido de juicio político porque eran 2, un posteo de eso y otro del propio gobernador también, con una peluca de niña que era violado, pues según el texto, por los periodistas que estaban arriba de la foto
que él publicitaba. Nosotros consideramos, con Dora Barranco, con Liliana Gendel, etcétera, con gente muy amiga y muy dispuesta, consideramos que eso era absolutamente causal de juicio político. Fíjate qué ironía, y lo dejo planteado, me entero hace un rato que el gobernador de Chubut, que fue puesto en ridículo, y además el ridículo por el tema de la peluca de niña violada, ridículo dentro de lo trágico, y además con los rasgos de síndrome de Down, lo va a acompañar ahora, me enteré hace un rato, a su viaje a Estados Unidos, al presidente. Claro, lleva varios, sí, como decían antes, ¿no? Ahora lo podemos decir nosotros, con la nuestra, ¿no? Como tanto se decía del peronismo, en fin, ellos viajan todo el tiempo, tienen todo lo que quieren, ¿no? Claro, pero está llevando a una persona que insultó. Claro, sí. No, cualquier cosa que me cuentes del gobierno, la creo. Es increíble, pero es así. Carlos Alberto Rosansky, como siempre, un placer conversar con vos. Te mando un fuerte abrazo, muy, muy fuerte. Gracias. Abrazo para vos, Osvaldo, un gusto, gracias. Para mí. 23:27, estamos en vivo. Bueno, hay mucha información. Les quiero contar, cuando volvamos, algunas reposiciones muy importantes en teatro. Por ejemplo, El corazón del mundo, de Santiago Loza, con Guillermo Angelelli, un enorme trabajo, con dirección de Lautaro Delgado y Sofía Brito, los lunes a las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo. Hermosísimo espectáculo, no dejen de verlo, es una alegría que haya regresado. 23:27, ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan. Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Vudú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530, somos radio, somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento.
Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Y antes de saludar a Larisa, no puedo no leer unos mensajes, pero hay uno que me toca, ¿no? La verdad que sí, que me toca. ¿Qué voy a hacer? El refugio, bueno, tiene 33 años, tiene unos años, ¿no? Pero dice, cuando tenía 8, 9 años, miraba el refugio de la cultura y Caloi en su tinta en televisión. Señor Quiroga, le mando un saludo con todo mi respeto. Buenos recuerdos de mi infancia. Gracias por haber hecho de mi infancia un momento cultural. Qué hermoso. Que me lo pasó Vicky Nardone, gracias. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Bueno, los entrevistados de hoy de Quiroga, dice otro oyente, leo, mejor que los de los programas políticos de la radio. No, ahí hay un error. Los programas políticos de la radio trabajan con la urgencia, es decir, con el día a día, con lo que está ocurriendo acá, ahora en cada minuto. Es distinto, yo creo que tienen invitados estupendos, pero es distinto. Esto es un programa de pensamiento, es otra cosa, es diferente. Esto es un programa de pensamiento, no es un programa que se ocupa directamente de la realidad. Bueno, dicho todo esto, Larisa Rivarola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Osvaldo. Escúchame, no puedo decirle feliz cumpleaños a nadie porque hay que hacerlo a las 12. No, falta un ratito. Bueno, no pasó nada, yo no dije nada, porque no se puede, no se puede. Pero, ¿preparaste algo, una torta? No te digo poner todas las velitas porque se incendia la casa, pero contame un poquito. Conmigo se prende fuego un edificio, pero contame cómo viene el festejo. Viene y venimos preparando. La torta es mañana. Claro. La torta es mañana. ¿Qué torta es? Regalo comprado. Regalo comprado, no digas regalo comprado, dibujito del niño hecho. ¿Qué cosa? ¿Dibujito todo qué? Preparado. El dibujito del niño menor está hecho. Claro, todo el ritual. El hijito de 5 años, creo, ¿no? Claro, papá te quiero mucho. Todo eso. Todo eso. ¿Empezó las clases ya? Sí, primer grado. Bueno, qué bien. Bueno, yo lo único que lo invito con la cena esta noche, ¿viste? Lo menos que puedo hacer, pero no le puedo saludar hasta las 12 en punto. No, bueno, termina el programa y le das un abrazo. Obvio. Todo el equipo está acá al acecho. Porque a veces yo le quiero serruchar el piso, pero después lo queremos, ¿viste? Entonces lo queremos. Y viste que se hace querer. Es bueno, muy buena persona. Muy buena persona. Bueno, por tu recomendación, este sábado voy a ver, que no la había visto, la revista El Cervantes. Te cuento para que sepas. Ay, hablemosla después. Por tu recomendación, que está muy buena. Muy bien. Voy este sábado. Contanos, ahora sí, es todo tuyo el micrófono. Y bueno, lo siguiente que vas a ir a ver es Ruth, a Dumont 4040. Que está, ahora está los domingos, pero después va a pasar en marzo a los jueves a las 20:30. Es muy interesante el planteo de Ruth, primero porque la obra es una adaptación teatral de la novela del mismo nombre. Su autora es Adriana Riva. Es un libro bastante actual porque fue editado por Seix Barral en 2024. Y es un poco la voz de Ruth, que tiene 82 años, que es visitada por su amiga Luisa. Ruth es Ana María Bobo, Luisa es Elvira Oneto, dos potencias se saludan, porque la verdad que más es un placer verlas en escena. Gran contadora de cuentos, Ana María, toda la vida. Bueno, justamente por ahí va el planteo. La dirección es de Mariana Chaú también, una excelente dirección. Sí. Y la dramaturgia, porque como dije es una adaptación, es de Javier Berdichevsky y Andrés Gallina, a quien le mandamos un saludo, Andrés, porque nos hemos cruzado eventualmente académicamente y la verdad que es una muy buena persona y un muy buen profesional. En la obra, en realidad la protagonista central es Ruth, que habla sin guardar mucho las formas, a sus 82 años, habla con total libertad,
hace una especie de raconto hacia atrás sobre sus hijos. Es la verdadera Ruth, no es una obra con una actriz que hace Ruth. En realidad, no, sí, es Ana María Bovo, que le pone voz a Ruth, pero hay un trabajo, me parece, ahí de la autora de la novela, en referencia a su mamá y a, bueno, qué significa o cómo piensa ella una mujer actual a sus 82 años. El Ruth lo que tiene interesante es que está construida con una mirada, para mí, que desarma muchísimos lugares comunes, muchísimos mandatos y supuestos para una mujer de más de 80 años. La obra obviamente tiene muchas aristas, te diría, es una auténtica obra abierta, cuesta a veces elegir porque hay muchísimo para destacar. A mí lo que me interpeló, tal vez por una cuestión generacional, por un lado, cómo trabaja forma y contenido la obra, me parece que son dos cosas que no se pueden disociar, que en este espectáculo todo lo que ella tiene para decir al respecto sobre su vida, que es un montón, a mí me interpelaron dos cosas. Por un lado, que ella es abuela, tiene unas nietas que la visitan, ella habla desde su casa, es decir, habla de un espacio privado, doméstico, que es la representación por excelencia de la familia tradicional, ¿no? Pero la conducta de Ruth no responde a esa conducta tradicional. Ella pasa todo el día en su casa, de hecho pasa todo el día en la cocina de su casa, salvo por algunas eventuales pasos por una oficina o un consultorio. Estos espacios además están resueltos con 2 o 3 elementos nada más, muy sencillos, pero que son suficientes. A mí me parece que la puesta en escena de Mariana Chaud es muy interesante porque resuelve, o sea, construye mucho desde lo objetivo con muy poco. Y cuando hablo del espacio y que Ruth pasa todo el día en la cocina, como ella dice, yo pensaba algo más cinematográfico, si se quiere, que es así como el dormitorio es un poco el lugar del melodrama, y el living y la cocina suelen ser los lugares de la comedia. Y desde ese lugar Ruth transgrede muchísimo, porque aquello que a uno podría hacerle al reír en realidad son planteos profundamente políticos. Ruth no disfruta edulcoradamente de sus nietas, claramente las quiere, pero no tiene ganas de verlas siempre, ¿no? Esto es algo que me pareció muy interesante, ¿no? Más allá de cómo ella relata sus cuestiones domésticas, la percepción de su cuerpo. Hay algo para mí profundamente político que tiene que ver con el derecho de la mujer a no tener ganas de cuidar, que es un montón. Porque en las mujeres me parece que las ganas de hacer o no algo no son articulables con el verbo cuidar. O sea, Ruth, uno de sus hijos, tiene 2 hijos varones, le deja una nieta al cuidado unas horas, medio de prepo, y ella discurre sobre qué le pasa o cómo transita esos momentos. Ella no quiere cuidar. Y me parece que cuestionar eso, que eso pueda ser una elección para una mujer, me parece que tiene un nivel de disrupción, la verdad, superlativo, por lo menos en la actualidad. O sea, a ella le molesta cuando el hijo le trae las nietas, está incómoda, no lo disfruta. Y la manera en que lo va relatando, ¿no? Esa abuela que no desea estar 100% disponible, tiene algo para mí también generacional muy disruptivo, ¿no? Porque, digo, si bien luchamos siempre por la posibilidad de elegir o de administrar el propio tiempo, a la vez seguimos demandando a abuelas que son jóvenes, que tienen más tiempo, y nos genera conflicto estas abuelas que tienen derecho a no tener ganas de cuidar y administrar el tiempo para sí mismas. Claro. Entonces, y la manera, me parece que el dispositivo construye este relato de Ruth en la voz y el cuerpo de Ana María Bovo, que además domina, bueno, como vos bien sabes, la interlocución con la extraescena, tiene una sensibilidad y una belleza, para mí, que en el trabajo no solo con las palabras, sino con las pausas, y me parece que lo potente es que tanto las palabras como las pausas tienen el mismo valor, y eso me parece hermoso, para construir como ese clima, ese relato y ese estamos con Ruth en su cocina. ¿En qué teatro, Larisa? En Dumont 4040. Ah, claro, estuve anoche. Dumont 4040, un hermoso lugar, muy, muy lindo lugar. Sí, no, muy lindo y está muy bien además construido el espacio donde transcurre el relato de Ruth. Y para cerrar, quería decir algo interesante también sobre esto que vengo diciendo, del tipo de mujer, el tipo de mujer mayor además que plantea Ruth, que me parece que no es algo menor, es que
Ruth además era una profesional que dejó de, según ella relata, dejó de atender pacientes para atender a sus hijos. Y yo encontré algo interesante que es que está en un libro que coescribieron Verónica Gago y Lucy Caballero, que se llama La casa como laboratorio, de Tinta Limón, de la editorial Tinta Limón, y que ellas dicen que hay algo de la mujer de dedicarse a construir hogar, ¿no? Yo creo que Ruth se dedicó a construir hogar bajo una idea privada de amor, privada en términos de privatizadora, ¿no? Y me parece que esa construcción es la que el personaje creo que derriba, que tira para abajo en ese rol disruptivo de abuela-madre, que la realidad es que lo que quiere es que la dejen en paz. Quiere vivir su vida a la manera que la quiera vivir, ¿no es cierto? Y además, si por algo luchamos es por el derecho a eso. Así que me parece que invito en ese sentido a que vayan a ver Ruth a Dumont 4040. Está el domingo 8 de marzo y luego a partir de los jueves 20-30 horas ahí en Chacarita, en Santos Dumont 4040. Excelente, como siempre, te mando un abrazo y recibilo con feliz, con todo eso. Chao, te mando un abrazo. Chao. Era Larisa Rivarola, por supuesto, en el refugio. Bueno, siguen entrando mensajes. Seguimos en el refugio, dice, con reflexiones que nos hacen humanos. Humanos dignos, creo, ¿no? El juez está como confuso, no entiendo exactamente, pero bueno. Habla del juez Rosansky del espacio contencioso administrativo. Dice, fue mi entrevistado en Radio Garabato de San Marcos, Sierras, en 2018. Dio una clase magistral y además ilustré con la interpretación de su canción Compañera. Vamos, Quiroga, es por aquí, 530, Beatriz de Constitución. Bueno, hay más, pero no puedo leer todos. Milei es un perverso psicópata, dice María Cristina de Saavedra, manipulador, consciente de sus actos, y da algunos ejemplos, metáforas como niños envaselinados, demuestra las pocas sanas defensas de buena parte de nuestra sociedad ante lo impúdico. Desde Saavedra, María Cristina. Vamos una tanda y volvemos. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano, con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano.
pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. ¿Qué música, maestro Ulises Rodríguez? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Volvemos maestro. a contar, porque el público se renueva, esta música pertenece a Julio Franchi, Claro. y esta canción se llama Constitución, la pueden buscar en Spotify o en YouTube, y la van a escuchar, y van a escuchar la magia de este cantor urbano que es muy, muy bueno. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Mejor Bueno, imposible. hoy quería invitarlas, por un lado, a viajar, como decimos siempre. Nos vamos a ir a la provincia de Tierra del Fuego, una provincia muy castigada, la verdad, por este gobierno, desde el comienzo, ¿no? Desde que pensemos, ¿no? Con la eliminación de aranceles y medidas sobre el régimen industrial, la intervención en el puerto de Ushuaia, el choque político permanente, ¿no? por la distribución de fondos y recursos, como es una provincia que está gobernada por un dirigente, un gobernador de la oposición, es un blanco permanente, y en esa provincia que nos queda tan lejos, ¿no? Se realiza un festival de cine que se llama Cine en Grande, que este año va a celebrar su 9ª edición, porque se hace en Río Grande, que no es la ciudad estrella, diríamos, de la provincia, es una ciudad industrial, sobre todas las cosas, pero allí hay un festival de cine que este año va por su 9ª edición y que tiene abierta la convocatoria a realizadores y realizadoras de todo el país para presentar sus producciones. Alexis Hércole es uno de los coordinadores de este festival y él nos invita a participar de Cine en Grande. Mi nombre es Alexis Hércole, coordinador de desarrollo audiovisual de la provincia de Tierra del Fuego, y en esta ocasión quiero invitar a todos los realizadores y realizadoras del país a formar parte de la 9ª edición del Festival de Cine en Grande. Cine en Grande se realiza en la ciudad de Río Grande, ya esta es su 9ª edición, y no solamente es un evento cultural, es una política pública que venimos sosteniendo desde el gobierno de la provincia como un espacio de exhibición, de encuentro y de crecimiento para el sector audiovisual de Tierra del Fuego y de la provincia. En esta 9ª edición, el festival se consolidó como una herramienta de lanzamiento de nuevas miradas, como una ventana de circulación de obras independientes y como un punto de encuentro entre el público, los estudiantes, los profesionales y todos aquellos apasionados del cine. Este año contamos nuevamente con las secciones de largometraje nacional, largometraje binacional patagónico, cortometraje nacional, cortometraje binacional patagónico, videoclip nacional, y este año incluimos la nueva categoría de cortometrajes de estudiantes. Estamos buscando apostar a fortalecer la industria audiovisual en el sur y en todo el país, generar un movimiento cultural. Para nosotros es activar industrias creativas, es atraer miradas hacia nuestro territorio, hacia la Patagonia, y también la oportunidad de fortalecer nuestra identidad patagónica y local. Así que estamos construyendo una identidad audiovisual muy fuerte, así que si tienen una obra terminada, si están buscando alguna pantalla de exhibición, si quieren formar parte del festival, está abierta la inscripción hasta el 15 de marzo para formar parte de la 9ª edición del Festival de Cine Grande, y la verdad que están más que invitados. Muchas gracias. Qué buen testimonio. ¿Cuándo comienza? ¿Qué días va? El festival se va a realizar este año del 19 al 24 de mayo. Todavía falta, pero acá lo que queremos,
por supuesto que hablar del festival, como dice Alexis, habla de identidad, habla de desarrollo, habla de industria, ¿no? Habla de trabajo, porque el audiovisual, la cultura genera todo esto, ¿no? Tener una identidad de cine patagónico, de cine fueguino, de que quienes viven allí puedan contar sus historias, ¿no? O sea, todo eso que genera el arte, que genera la cultura, que genera el cine, en este caso, apuntado desde un festival de cine que ya 9 años para una provincia como Tierra del Fuego, que siempre se las indicó, bueno, desde el turismo por un lado con Ushuaia y desde lo industrial con las fábricas, y parece que no hubiera mucho más. Bueno, hay. Ahora, qué lindas salas que tienen. Estoy mirando el streaming, ¿no? También muy veo, además de gente adulta, veo mucho piberío, ¿no? Cosas que me alegra mucho. Se hacen proyecciones para escuelas. Adolescentes, veo adolescentes, correcto. Veo gente muy joven participando. Es una movida muy importante los días que se realiza el festival en Río Grande. En estos 9 años ha crecido el festival. Ha crecido muchísimo porque, diríamos, arrancó, bueno, como todo, arranca dando sus primeros pasos hasta consolidarse como uno de los festivales de la Patagonia, del extremo sur, diríamos, ¿no? Que convoca a realizadores y realizadoras de todo el país, pero que pone el foco, pone la mirada en aquellos que hacen cine en el extremo sur del país, ¿no? Que muchas veces son los más olvidados. ¿Vos vas a estar allí? ¿Vas a ir? Yo creo que sí. Uno no quiere adelantarse tanto porque para mayo falta un tiempo, pero yo creo que voy a estar ahí. Sí. Claro, porque es muy interesante ver una cinematografía que no tiene ninguna llegada a lo que se conoce como el AMBA, ninguna llegada, nada, cero. Exactamente, Osvaldo, es así. Por ejemplo, el año pasado se cumplieron 30 años de lo que fue una salvaje represión que hubo contra los trabajadores de una fábrica que cerraba con el menemismo, y se hizo un documental con imágenes de archivo y testimonios de la actualidad de la fábrica Continental. Era una fábrica de electrodomésticos que cerraba con el menemismo por la apertura de importaciones. A ver, creo que todo eso nos suena. Sí, bueno, lo que está pasando ahora en Ushuaia también, ¿no? Bueno, por eso, exactamente. Y es una película que aquí no se pasó, pero que cuando se proyectó en cine en grande, en el festival, fue a sala repleta, gente sentada en los pasillos para ver la película, ¿se entiende? Digo, la importancia. Bueno, recién veía una escuela primaria, veía en el streaming. Claro, porque hay chicos proyecciones. Con guardapolvo blanco. Hay proyecciones y actividades, no solo una proyección, pasarte una película y que se vayan, sino que los chicos además cuentan con actividades que tienen que ver justamente con el cine, con el audiovisual, para que en horario de clase asistan a ver una película y a la vez tener algún taller relacionado al cine, alguna charla. Ulises Rodríguez, fantástico lo tuyo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo y bueno, nos encontramos. Seguimos difundiendo estas cosas, ¿no? Que es muy importante difundirlas, realmente muy, muy importante. Bueno, más mensajes. Muy bueno. Norma la Paternal dice: Quiroga, sos un imprescindible. No todos piensan lo mismo, Norma querida, no todos piensan lo mismo. Un mensaje desde Tandil dice: bueno, lamentablemente estamos llenos de gente que está por el cargo. Ni les interesa ni les importa la política, solo su lugar, dice Elisa desde Tandil. Y también nos cuenta que está angustiada, siendo comerciante y también jubilada, con más de 30 años de aportes, cobrando 400.000 pesos. Estamos siendo traicionados por los progresistas. Ahora entiendo que es su progreso, dice Elisa desde Tandil. Bueno, hay mucho más, pero es difícil porque no tenemos tiempo. Marité dice: Osvaldo, ahí tenés una sobreviviente a la dictadura, se refiere a Miriam Bregman. Interesante el entrevistado, dice Leo, con el que me he peleado un par de veces, pero muy interesante, hace referencia a Fernando Rosso. Alicia Oliveira nos cuenta: Marité, gran amiga del Papa Francisco. Bueno, Papa Francisco
La verdad que dejó un legado tan importante, ¿cómo no quererlo, no? Uno se pregunta, ¿cómo no querer al Papa Francisco? ¿Quiénes han hecho el refugio? Idea, conducción, dice Osvaldo Quiroga. Bueno, coordinación y puesta en el aire, el talento máximo talento, Victoria Nardone. No, Dani Franco, o sea, es muy talentoso, pero, la pelea, pero es el productor general. Sin Dani Franco, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que ir a laburar de algo? ¿No queda otro camino? ¿Me explico? Operador Carlos Di Mare, estupendo Carlos Di Mare, como siempre. Operador de video Santiago Martínez, que está por allá, ¿no es cierto? Está por allá. Diseño y flyers Paula Aguirre. Redes Magalí López Arriazo. 23:56, no se puede, ¿no? No se puede cantar. No, dice que no. Bueno, señores, me despido. Mañana es el cumpleaños de Dani Franco. Mándenle saludos, mándenle abrazos, que se los merece. Gran amigo, gran profesional y muy buen amigo. La verdad que es muy buen amigo. Así que mañana todo lo mejor para Dani Franco. Pero ahora no le decimos nada y nos vamos. Hasta el jueves próximo a las 10 de la noche en la querida radio. Somos Radio M530. Chao. Al pedo directamente reculando, que no sabe si todavía juega el juego que cree estar jugando. Ella se ríe, la rambla de acá está torcida, uno sigue la línea del mar. Ella lo mira desde abajo y eso lo pone a pensar en que ahora camina sola y que no tiene idea de cuál será la playa donde la deje esta ola. Y él espera que el de arriba juegue limpio y no se la mande guardar. Y ahora espera que ella siga, que ella no pare.